Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veré. Fue allí por fin vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Buenas noches, muy buenas noches queridos hermanos. Aló, no sé si se ve. Me confirman por favor hermanos, si pueden escuchar, si no hay problemas con el audio, si se ve todo bien. No sé si me pueden confirmar por favor hermanos. ¿Sí? Aló, a ver. No sé si se puede ver. Espero que sí. A ver. Hola. ¿Se escucha bien, hermanos? ¿Pueden confirmarme si se escucha bien, por favor? Solamente eso, para ya dar por iniciado este tiempo. Solo quisiera saber si se escucha bien, si no hay problemas con el audio. Muy bien, me confirman que ya se ve bien. Solamente quisiera saber si se escucha bien, nada más. Si no hay ningún problema con el audio. Si no hay ningún problema con el audio, pues entonces ya podríamos estar empezando ese tiempo. Amén. Vamos a esperar un minuto más. A ver, para que los hermanos se puedan ir conectando y damos inicio ya a este tiempo sábado de la Semana Santa. Muy bien, bienvenidos a los hermanos que ya se están conectando. Hermana Soledad, Arla, con tu esposa Daisy seguro que ya están ahí. Bienvenidos a este tiempo. Vamos a dar un par de minutos que no se puedan ir conectando y damos este tiempo de ser.
ahí, permaneciendo, perseverando en todo este tiempo que nos ha tocado vivir y gozándonos también con la palabra. El día jueves estuvo predicando Leo y Dios lo utilizó grandemente. El día de ayer nuestro hermano Ernesto estuvo compartiendo la palabra del Señor y también el Señor lo utilizó grandemente. Me he gozado escuchando las dos prédicas y el día de hoy pues espero estar a la altura de todo lo que Dios nos está regalando por medio de su bendita palabra. Así que vuelvo a repetir, vamos a esperar un minuto más y ya damos por iniciado este tiempo del servicio de esta noche. Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos a orar? Inclinamos nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar para dar inicio ya formal a este tiempo y pedir al Señor pues que nos ayude. Que nos ayude para poderlo realizar de la mejor manera, para la gloria del Señor. Muy bien. Me dan... No, está bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo que tú permites, Señor, que podamos escuchar tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que sigas hablándonos como lo has hecho, lo has venido haciendo estos días anteriores. Que tú permitas, Señor, que muchas personas, sobre todo tu iglesia, pero también quienes no te conocen, pues puedan oír el Evangelio en esta noche y puedan oír, Señor, el precioso mensaje de las buenas nuevas de salvación. Te ruego, Señor, que utilices mi vida para la predicación de tu palabra. Que, Señor, en todo tiempo, el nombre tuyo y el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado siempre, Señor, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Nos ponemos en tus manos y te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, el Salvador de todos los hombres. Amén y amén. Muy bien. Una vez más, bienvenidos. Veo que hay algunos hermanos ahí que se están conectando. Espero que los demás se conecten pronto para poder juntos disfrutar de este tiempo en la palabra del Señor. ¿Sí? 8:05 estamos empezando. Tenemos un minuto más. Dentro de un minuto más empezamos este tiempo. Así que espero que los hermanos puedan conectarse. Muy bien, son 8:05 ya. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar ya este tiempo en la palabra de nuestro Señor. Muy bien. El día de hoy hemos estado siguiendo una secuencia desde el día jueves, viernes, hemos estado hablando. El día jueves estuvimos hablando acerca de la última cena de nuestro Señor con sus discípulos. El día de ayer, viernes, estuvimos viendo acerca del juicio al Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a pensar acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos pensando de uno de los eventos más importantes en la historia del relato bíblico, un evento tremendamente importante y dramático en la historia de la redención, porque en la crucifixión, en la cruz, vemos la santidad de Dios, la justicia de Dios, como la misericordia, el amor de Dios también para con los hombres. En este evento de la crucifixión se ve también de una manera patética la degradación del ser humano, que es capaz de regocijarse y que es capaz de alegrarse en la muerte de una persona, de un condenado, más aún cuando esa persona que está sufriendo es el santo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y a la vez, de un contraste tremendo, podemos ver la inocencia, la pureza, el amor y el perdón de Cristo Jesús, quien siendo inocente y teniendo todo poder para ser librado de la situación en la que se encontraba, pues Él voluntariamente entrega su vida para poder morir por obediencia a su Padre
y también para nuestra salvación. Entonces, el evento de la cruz, la crucifixión, no es el evento culminante de toda esta semana. El evento culminante lo vamos a ver mañana en la resurrección del Señor, pero sí es uno de los eventos más importantes porque marca un antes y un después. Sin la cruz no hay cristianismo, sin la crucifixión no existe, no tendría sentido el cristianismo, porque la cruz es lo que hace posible nuestra salvación. La muerte de Cristo Jesús por los pecadores hace posible la salvación de ellos. Acompáñame, por favor, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 32 al 50. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 32 al 50. Y vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Así que ahí en casa, y espero que estés en compañía de la familia, en compañía de todos tus seres queridos, y que Dios les esté guardando y bendiciendo hasta el día de hoy. En compañía de ellos vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 27, verso 32 al 50. Y dice la escritura de la siguiente manera: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele si ahora le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero otros le decían: Deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Este es el texto que en esta noche vamos a meditar. Y vamos a apoyarnos, hermanos, en los otros evangelios, porque al ser un evento tan importante en la vida, no solamente del Señor Jesús, pero en la historia de la redención, vamos a ver que este relato se puede ubicar en los 4 evangelios. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran este mismo evento desde diferentes ópticas. Y al considerar cada uno de estos aspectos de los evangelistas, podemos tener un cuadro completo de lo que realmente está sucediendo en este evento. Si vamos a encontrar un orden en lo que vamos a meditar en esta noche, hermanos, yo quiero quiero sugerirte que este texto que hemos leído, Mateo 27, del 32 al 50, en este texto nosotros podemos encontrar 3 puntos importantes, 3 puntos principales. En primer lugar, desde el verso 32 hasta el verso 38, ¿qué aprendemos? Aprendemos que la crucifixión de Cristo cumple las profecías bíblicas. Es decir, la crucifixión de Jesús no es un evento que tomó por sorpresa a Dios, es más,
Toda la historia de la redención apuntaba desde el inicio de los siglos, apuntaba a este evento culminante, la muerte del Hijo de Dios por los pecados de la humanidad. Algo que había sido profetizado siglos antes. Hay innumerables profecías que hablan acerca de cómo iba a morir el Señor Jesucristo, qué palabras incluso iba a decir. No tenemos tanto tiempo para poder examinar todas las profecías, pero sí podemos examinar una de las más claras, que es el Salmo 22. Hoy vamos a pensar o vamos a leer un poco el Salmo 22, no totalmente, pero en parte, porque este es uno de los salmos más claros que hablan acerca de los aspectos que ya estaban preanunciados acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la crucifixión del Señor Jesús cumple las profecías bíblicas. El siguiente punto que vamos a ver en esta noche, y va desde los versos 39 al 45, es la crucifixión de Jesucristo otorga gracia al hombre pecador, otorga gracia al hombre pecador. Vamos a ver que aún a pesar de que el Señor Jesús se encontraba sufriendo, se encontraba experimentando una terrible agonía física, emocional y espiritual, aún en medio de ese sufrimiento, Él muestra gracia y Él muestra favor para con los pecadores. Y por último, el último punto que vamos a ver esta noche es que la crucifixión de Jesucristo cumple las demandas de Dios. Y eso lo vemos desde el verso 46 hasta el verso 50, y tal vez queda registrado preciosamente con las últimas palabras, una de las últimas palabras del Señor Jesús, cuando Él dice, antes de entregar el Espíritu, consumado es. Lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, hermanos, es una obra perfecta, es una obra suficiente, es una obra que no necesita más añadidos. Lo que Cristo logró en la cruz es la salvación del ser humano pecador. Y a partir de allí, lo que ahora queda es que el ser humano pueda arrepentirse y creer en la obra perfecta y suficiente de Cristo, porque Cristo en la cruz cumplió las demandas de un Dios 3 veces santo. Acompáñame al inicio de este pasaje, Mateo 27, 32, y vamos a empezar viendo cómo esta crucifixión del Señor cumple las profecías bíblicas. Mateo 27, 32 nos empieza el relato continuando desde la sección anterior, ¿verdad? Ayer Ernesto nos estaba compartiendo cómo Cristo Jesús fue injustamente llevado y tratado, confrontado, acusado falsamente, por envidia, por el deseo que tenían los religiosos de matarle y de acabar con él, porque eso es lo que ellos habían ya planificado. Y ya cuando la demanda o la sentencia estaba puesta sobre el Señor y ya el pueblo había dicho crucifícale, crucifícale, y ya lo estaban entregando a la muerte, empieza este relato. Ya el Señor Jesús ha sido azotado con látigos hechos de cuerdas y con puntas de metal, con puntas de hueso. Había pasado ya por una agonía, lo habían golpeado con palos, lo habían escupido, habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza, así que su cuerpo ya se encontraba lacerado, se encontraba muy herido, sangrante, y dicen algunos registros bíblicos y históricos que la crucifixión era una tortura terrible, y muchas veces la espalda, la espina dorsal quedaba al descubierto, la carne viva después de todos esos golpes, así que el Señor Jesús ya se encontraba tremendamente dañado en su cuerpo físico y cargando una cruz que era básicamente el brazo horizontal de la cruz, que pesaba aproximadamente 45 kilos. Así que para este momento el Señor ya se encontraba gastado físicamente, cansado, y es entonces cuando la compañía de soldados toma a una persona que se llama Simón de Cirene para que pueda cargar la cruz por Jesús el lapso que le faltaba por caminar. ¿Quién era este Simón de Cirene? Pues Cirene es una localidad que se encuentra en Libia. No estaba cerca de Jerusalén para nada. Sin embargo, Simón es un hombre judío, así que probablemente este hombre era un prosélito
alguien que venía, o un judío que vivía en el extranjero, o un prosélito, o un judío que vivía en el extranjero, que había venido a Jerusalén para la fiesta y que lo tomaron simplemente para que pudiera ayudar a Jesús a cargar esa cruz. Recuerda que el lugar que la Biblia nos llama, donde Jesús va a ser sacrificado, es este lugar que se llama Gólgota, o lugar de la calavera. Ese era un lugar, un montículo donde se realizaban ejecuciones, que se encontraba afuera de las murallas de Jerusalén. ¿Sí? Esta ejecución no fue dentro de Jerusalén, fue en las afueras, así que tenían que llegar a ese lugar después de que lo habían azotado. Llegan al Gólgota y el relato bíblico nos dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ahora, Marcos, el Evangelio de Marcos, nos dice que le dieron a beber vinagre mezclado con mirra, vino mezclado con mirra. No hay ningún problema en eso, porque también ese era otro nombre con el que se le denominaba ese compuesto. Ahora, ¿por qué hacían esto? Normalmente les daban a beber este compuesto de vino con mirra o con hiel, para de alguna manera adormecer los sentidos de la persona y de alguna manera drogarle, ¿verdad? Hacerle sentir menos dolor, porque él iba a afrontar, si ya era doloroso el castigo físico que había recibido el Señor, los látigos y los golpes y los palos, lo que venía, hermanos, más adelante para el Señor era aún mucho más doloroso. Vamos a ver que la crucifixión era la manera más terrible, más horrible de que un hombre pudiera morir en esa época, y normalmente en muchos casos se les ofrecía este tipo de vino para que la persona de alguna manera adormeciera sus sentidos y no sintiera tanto dolor. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, rechazó beber el vino, rechazó todo tipo de droga que le permitiera adormecer o sentir menos dolor. Él decidió enfrentar todo ese terror que venía sobre su vida, él decidió enfrentarlo con sus 5 sentidos. Amén. Él decidió enfrentar ese dolor que venía sobre su vida con sus 5 sentidos, sin tener ningún adormecimiento, enfrentarse a todo lo que venía y sentir todo lo que estaba sucediendo. Ahora, yo quiero mostrarte algunas cosas, algunos datos con respecto a la crucifixión. Seguramente todos hemos visto ya estas películas donde vemos cómo la gente es levantada sobre un asta, ¿verdad? Un asta con forma de cruz, y es crucificado. Pero quiero mostrarte algunos detalles adicionales. Los romanos no inventaron la crucifixión. Este es un método de tortura que ya existía desde el tiempo de los persas. Sin embargo, los romanos sí perfeccionaron esta tortura y la volvieron de verdad el instrumento de tortura y castigo capital. Es decir, era la manera como ellos sacrificaban y ejecutaban a los peores delincuentes, a los delincuentes más avesados, a los delincuentes más abominables, a las personas más terribles. El Imperio Romano los ejecutaba por medio de la crucifixión. Ahora, la crucifixión estaba diseñada de tal manera, hermanos, que producía una muerte lenta con la máxima cantidad de dolor y sufrimiento. Era realmente un diseño terrible. Era un diseño realmente perverso, en el sentido de que causaba una muerte lenta. Los crucificados no morían rápidamente, morían lentamente y morían con el máximo dolor posible que se podía conseguir en esa época con este invento. Uno de esos, los daños que sufría la persona crucificada era, normalmente los crucificados habían sido azotados antes y su cuerpo estaba lleno de heridas y de heridas abiertas y expuestas, y estas heridas abiertas y expuestas que estaban emanando sangre se veían aún más abiertas al rozar el cuerpo contra las vigas de madera, que eran madera completamente astillada y todo, sin ningún tipo de tratamiento. Y estas heridas quedaban abiertas y más aún en contacto, en el roce con esta madera, con la viga de la cruz. No solamente esto, los clavos atravesaban las muñecas de las personas crucificadas, dañando los nervios más importantes que pasaban por las manos y provocando un terrible dolor en ambos brazos. Ahora,
sin contar el clavo que había sido colocado en su empeine, que también dañaba los nervios de las piernas y de los pies y provocaba un dolor y una agonía terrible. Entonces, la muerte sobrevenía a la persona crucificada debido a varios factores. En primer lugar, la pérdida de sangre. En segundo lugar, la deshidratación. En tercer lugar, la dificultad para respirar, porque la posición de crucifixión, con el diafragma elevado y con la imposibilidad de poder respirar correctamente, dado que tiene los brazos clavados y las piernas también, el conjunto de todas estas cosas, más la debilidad, el cansancio y todo ello, provocaba una pérdida masiva de sangre que devenía en una insuficiencia cardíaca, en una insuficiencia pulmonar, daño en los riñones, un daño masivo en general. Al final se producía normalmente un paro cardíaco por insuficiencia respiratoria y cardíaca, y la persona moría, o moría también, podía morir de asfixia al no poder respirar correctamente. Cuando el crucificado no moría pronto, la costumbre que tenían los romanos era romperle las piernas, porque al romper los huesos de las piernas, las personas crucificadas ya no podían ponerse sobre sus pies para poder tratar de respirar, entonces morían asfixiados. Otra cosa que tenemos que detallar también con respecto a la crucifixión. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado, excepto por orden directa del César, del emperador romano. ¿Por qué? Porque para los romanos la muerte por crucifixión era una muerte abominable. Esa era una muerte que estaba solo reservada para los peores criminales. Es más, el historiador romano Tácito decía que la crucifixión era una pena y una tortura solamente apta para esclavos y para personas que eran menos que los seres humanos, o sea, para gente despreciable. Para un romano, morir crucificado era algo inconcebible, era algo que no podía suceder, no se permitía, la ley romana no permitía esto. Ahora, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. No solamente fue azotado, no solamente fue golpeado, no solamente fue burlado, sino que fue clavado en sus muñecas, clavado en sus pies, colocado en esa cruz y pasó largas horas de agonía en esa cruz, hermanos. El relato bíblico nos dice que él estuvo desde la hora 3:00 hasta la hora 9:00. Estamos hablando aproximadamente de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es decir, 6 horas nuestro Señor estuvo sufriendo una agonía terrible allí en la cruz del Calvario, y recuerda, sin haber tomado el vinagre, sin haber tomado nada que de alguna manera aliviara su dolor, y él ya venía siendo golpeado desde horas antes, así que vivió unas horas terribles de tortura y de agonía que no podemos ni siquiera imaginar. Tal vez esta última película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que seguro todos hemos visto alguna vez, es la película que más se aproxima a lo que realmente sucedió, a lo que nuestro Señor realmente vivió y al dolor que realmente experimentó, el cual solamente podemos imaginar, hermano. No podemos ni siquiera acercarnos a pensar el grado de dolor y de angustia y de sufrimiento que nuestro Señor experimentó en la cruz. No podemos ni siquiera imaginarlo. Ahora, no solamente esto. Dice la Escritura que cuando le crucificaron, no hay crucifixión, porque no era el énfasis, no es el énfasis de los evangelistas dar datos que pudieran de alguna manera exacerbar el morbo de la gente. Solamente dice lo necesario, lo que se necesita saber. Los detalles de la crucifixión los sabemos más que nada por datos históricos, más que por datos bíblicos, porque la crucifixión no es algo que se inventó en ese tiempo, sino que era algo que ya se practicaba desde épocas antiguas. Pero crucificar, dice la Escritura que los soldados le quitaron los vestidos, así que el Señor estaba o en ropa interior o desnudo, pero fue crucificado allí, fue despojado de todo, hasta de sus ropas, de su dignidad, de su físico, fue despojado de todo, hermano. Por eso Pablo dice en las Escrituras que él fue empobrecido, siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos por su gracia. Él fue despojado de todo, aún sus propias ropas. Dice la Escritura que los soldados repartieron entre sí, sus vestidos los partieron en 4, uno para cada soldado, y su túnica, que era una túnica de una sola pieza, sin costura, echaron suerte sobre esa prenda. Y eso era terrible. Ahora, para poder entender un poco, tal vez,
de una manera coherente con lo que acabamos de decir, que esto era ya anunciado desde antes, y realmente Mateo lo dice, y da ese detalle, ¿verdad?, de que sus ropas fueron repartidas y se echaron suerte sobre sus vestidos, y Mateo dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito en la profecía. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De qué profecía está hablando? Está hablando específicamente, hermanos, del Salmo capítulo 22. El Salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos que hablan del Señor Jesús, es decir, David lo escribió en un momento difícil de su vida, pero cuando empiezas a leer el Salmo 22, tú te das cuenta claramente de que en algún instante Dios está utilizando a David para escribir cosas y eventos que él no vivió, pero apuntando a lo que posteriormente el Hijo del Señor, el Mesías, iba a vivir. Acompáñame a leer, hermanos, el Salmo 22. No vamos a leer completo, solamente vamos a leer un pequeño fragmento. Salmo 22, desde el versículo 14 hasta esos 18. Ahí donde tú estás, hermano, Salmo 22, verso 14 al verso 18. Salmo 22, versículo 14 al verso 18, dice la palabra de la siguiente manera. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han acercado malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué tremendo al considerar lo que Jesús está diciendo, lo que esta profecía está diciendo, hablando de Jesús, que luego encontró su cumplimiento en la crucifixión del Señor Jesús. Pero podemos ver cómo todos sus huesos están dislocados, podemos ver cómo está experimentando terrible angustia física. No solamente el Señor Jesús experimentó angustia espiritual, experimentó terrible agonía emocional y terrible agonía física. Sus huesos estaban dislocados, no rotos, dislocados. Su carne expuesta, la sangre, perdiendo sangre masivamente, más todo el golpe y el daño que él había ya sufrido hasta ese momento. Dijimos hace un instante que vamos a apoyarnos también en el relato y el testimonio de los otros evangelios. Y Lucas capítulo 23 del verso 26 al 34 añade que mientras ellos estaban yendo para ser crucificados, hubieron muchas mujeres que lloraban y hacían de alguna manera lamentación por Jesús. Jesús voltea a estas mujeres y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Y por qué les dice esto el Señor? Porque recuerda, y eso lo vimos el día de ayer, el pueblo de Israel neciamente prefiere condenar a su Mesías sin reconocerle. Y una de las cosas que el pueblo de Israel dice a Pilatos es, liberen a Barrabás, castiguen a Jesús, crucifiquen a Jesús, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se condenaron a sí mismos y por eso es que el Señor Jesús les dice, no lloren por mí, porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo voluntariamente por obediencia al Padre. Jesús, recuerda, hermano, no es una víctima en esta circunstancia. Este es el desarrollo del plan de Dios, y el sufrimiento que el Señor Jesús está padeciendo era algo que tenía que padecer para la salvación de los hombres, y gloria a Dios por eso. Pero estas mujeres no están entendiendo que lo más trágico no es ver a Jesús siendo golpeado y crucificado. Lo más entregado su destino por incredulidad, y por eso que Jesús les dice, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque vendrán días en cuando digan, bienaventuradas son las que no dieron a luz, las que no tienen hijos, y dirán incluso a los montes, caigan y cúbranos. Y eso vemos, ese evento lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, cuando la gente que ha rechazado al Señor dirá a los montes, caigan sobre nosotros, porque el día del Señor viene, y ¿quién podrá soportarlo? Terrible es, hermanos, el precio de la incredulidad, pero este fue justamente lo que el Señor les está diciendo a estas mujeres. Otra cosa que también Lucas añade, es que mientras Jesús está siendo crucificado,
Jesús exclama a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No puedo evitar sentir un estremecimiento en mi ser cuando leo esto, porque los romanos sí sabían exactamente lo que estaban haciendo en el sentido de la crucifixión, de la tortura de un ser humano. Los judíos sabían lo que estaban haciendo porque ellos sabían que lo habían entregado al Señor por envidia, porque la persona de Jesús amenazaba todo su sistema religioso. Pero sin embargo, en un sentido también, ni los judíos ni los romanos sabían lo que hacían. La Escritura nos dice que la persona que no conoce al Señor está cegado en su entendimiento, tiene la mente entenebrecida, no entiende. Y lo que Jesús está diciendo, y es verdad que sus palabras son conmovedoras, porque Jesús, a pesar del sufrimiento que él está viviendo, a pesar de la angustia que en ese momento él está experimentando, aún hay lugar en su corazón para la misericordia y la gracia, y Jesús le dice a su Padre: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No saben a quién están crucificando, no saben contra quién está levantando el puño. Pedro, el apóstol Pedro, luego, tiempo después, en Hechos capítulo 2, él se levanta y, lleno del Espíritu Santo, les dice a los judíos: aquel que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron, ustedes mataron al autor de la vida. Y eso era justamente lo que estas personas no se estaban dando cuenta. Estaban crucificando a su Señor, al Mesías, al Rey de Reyes, al Hijo de Dios. Como muchas veces nosotros en esta noche podemos pensar que hay personas incrédulas, y tal vez hay alguna persona así en esta reunión, escuchando este servicio, este mensaje. No sabes a quién estás rechazando, no sabes de quién te estás burlando, no sabes a quién estás dándole la espalda: al Hijo de Dios, al Señor de señores y al Rey de reyes. Cristo fue despojado de todo, hermano, de sus vestidos, de su integridad, de su salud. Muy pronto iba a ser despojado de su vida, pero por su propia voluntad. Él no es víctima de las circunstancias. Él está entregando su propia vida por amor a las personas. Juan capítulo 19, versos 17 al 24, nos dice también que Poncio Pilato colocó un letrero encima de la cruz que decía: este es el Rey de los judíos, en 3 idiomas, en griego, en hebreo y en latín. Los fariseos, al ver este título, le dicen a Pilato: no Pilato, cambia eso, porque no pongas ese es el Rey de los judíos, pon dice él que es el Rey de los judíos. Pero Pilato les respondió: lo que está escrito, y así quedó en la cruz el título que conocemos hasta el día de hoy: este es el Rey de los judíos. Y así termina esta instancia, hermanos, este primer bloque, con un cuadro terrible: el Hijo de Dios crucificado, y Mateo también nos cuenta que él estaba crucificado entre 2 ladrones, uno a su izquierda, uno a su derecha. Así termina ese cuadro. Sin embargo, lo que parecía algo tan trágico, lo que parecía algo tan terrible, era algo que en la sabiduría de Dios ya se encontraba planificado. Recuerda, durante varias circunstancias, el mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a morir, que Él iba a ir a Jerusalén y sería entregado y sería crucificado y se levantaría al tercer día. Las mismas profecías bíblicas, no solamente el Salmo 22, el Salmo 16, y 33 y muchos otros capítulos más de la palabra de Dios, nos hablan acerca de la muerte de aquel que Dios enviaría para la salvación de las personas. La crucifixión de Jesús, hermanos, no tomó en desprevenido a Dios. Era parte del plan de salvación, del plan de redención que fue especificado para Adán desde el principio. Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios está dando el castigo por el pecado al hombre, a la mujer, a la serpiente, dice la Escritura, la palabra de Dios en Génesis 3:15,
que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente mordería el calcañar. Y desde ese momento vemos cómo la simiente de la mujer, es decir, alguien que vendría de la descendencia de Eva, destruiría la obra de la serpiente antigua, aunque la serpiente le ejecutaría algún daño al morderle en el calcañar. Luego vamos viendo cómo ese plan de la redención se va desarrollando tanto en Abraham, en Israel y en el sacrificio de Isaac, en la Pascua judía. Vamos viendo señales, vamos viendo referencias que encuentran su pleno cumplimiento en este evento que estamos leyendo, la muerte de Jesucristo. Vuelvo a repetir uno de los textos que más detalla, con más perfección los detalles de la muerte de Jesús, es el Salmo 22. Los detalles son aún hasta de que sus ropas iban a ser repartidas. Y ese detalle es necesario para que podamos comprender que la muerte de Jesús es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Recuerda que Mateo está escribiendo a los judíos. Por eso Mateo alude a las profecías del Antiguo Testamento para dar a entender que lo que estaba sucediendo con Jesús era el cumplimiento de lo que Dios ya había anunciado del Antiguo Testamento por sus profetas. Continuamos la historia de este relato y entramos a la siguiente parte, Mateo capítulo 27, del verso 39 al 45, donde vemos que la crucifixión de Jesús otorga gracia al hombre pecador. Y aquí un contraste muy interesante, muy tremendo, porque lo dice la Escritura, Mateo, que vamos a ver ahora un desfile, vamos a ver ahora la humanidad en su cuadro más patético, más terrible. Si no fuera ya suficiente para los judíos el haber negado al Señor, si no fuera ya suficiente el haber preferido liberar a un delincuente llamado Barrabás para sacrificar a un justo, si no hubiera sido suficiente ya para los soldados el haberle golpeado, el haberle azotado, el haberse burlado del Señor, haberle escupido, si no fuera suficiente ya para los sacerdotes haber puesto falsos testigos que atestiguaron falsamente contra el Señor, si eso no hubiera sido ya suficiente, vamos a ver ahora que estas personas eran capaces aún de más, porque dice Mateo que había gente que pasaba mirando al Señor crucificado y le injuriaban, diciendo, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribaste el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele pues ahora si le quiere, porque él ha dicho: soy hijo de Dios. ¿No es suficiente con esto, hermanos? Aún los 2 ladrones que estaban a su izquierda y derecha, dice la Escritura, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. ¿Qué vemos aquí? Vuelvo a repetir, vemos el cuadro más patético de la humanidad. No solamente la humanidad ha rechazado al Señor, no solamente la humanidad le ha dado la espalda al Hijo de Dios, no solamente la humanidad ha permanecido en incredulidad y ha endurecido su corazón contra el Señor, pero ahora vemos a la humanidad burlarse de Jesús. Vemos a los fariseos, vemos a los escribas, vemos a los ancianos, los principales gobernantes, burlándose del Señor. Otros relatos bíblicos, Mateo, Marcos, Lucas, muestran que los soldados también se burlaban. Nos muestran de que el pueblo estaba lejos mirando y los que se burlaban eran los principales de Israel. Aún los ladrones que estaban a su alrededor de él se burlaban. Vuelvo a repetir, es el cuadro más patético de la naturaleza humana. No solamente es la insensibilidad ante un hombre que está sufriendo, sino que ese hombre no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, santo, puro, inocente. Y aún en esa inocencia, la humanidad perdida está burlándose, injuriándole y de él.
Dice la escritura que le injuriaban, meneaban la cabeza y decían, y dijeron 4 cosas. En primer lugar, se burlaron de Jesús como Salvador. Le dijeron, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Se estaban burlando de su título de Salvador. También se burlaron de él como hijo de Dios. Le dijeron, si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿No te parece las palabras de Satanás en el desierto? Hermanos, estas personas estaban siendo guiados como marionetas de Satanás. Yo puedo ver las palabras de Satanás aquí detrás de estos hombres. Recuerda lo que Satanás le dijo a Jesús en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate del templo. Tú eres el Hijo de Dios, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Aquí están haciendo lo mismo. Si eres el Hijo de Dios, dice, desciende de la cruz y creeremos en ti. Están burlándose de su título de Hijo de Dios. Tercero, se están burlando de él como rey, porque dicen, si eres el rey de Israel, desciende y creeremos en ti. Y por último, se estaban burlando de él en su confianza a Dios. Dicen, confío en Dios. Ahora pues que Dios le libre si le quiere, porque él ha dicho, yo soy hijo de Dios. Es una burla blasfema, es una burla escalofriante, porque estas personas están atacando los principales atributos de nuestro Señor como Salvador, como Hijo de Dios, como Rey de Israel y como un hombre que confió en Dios y vivió una vida de perfecta confianza y perfecta obediencia a Dios. Aún los ladrones, vuelvo a repetir, se burlaban de él, pero sucede algo interesante. Si bien es cierto, Mateo dice que los 2 ladrones se burlaban de él, en algún momento de esta burla generalizada de todos contra Jesús, uno de los ladrones recapacita, uno de los ladrones vuelve en sí, uno de los ladrones se arrepiente en su corazón, mientras que el otro no. Uno de ellos, el que no se arrepintió, empieza a hacer eco de las burlas de los demás y también le dice, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y de paso sálvanos a nosotros. Este hombre ya se había infectado de toda esa burla generalizada y el otro, ¿verdad? Y por eso vemos un cambio, porque Mateo dice al inicio que los 2 se burlaban de él. Vemos un cambio y eso lo vemos en Lucas capítulo 23 del verso 35 al 45. Por eso es importante ver los pasajes paralelos para poder tener un mejor cuadro de lo que está pasando. Y este otro hombre le reprende al otro compañero, le dice, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros perecemos justamente porque recibimos lo que merecemos, pero este ningún mal ha hecho. En sus palabras, él está reconociendo que ellos merecen el castigo, pero que Jesús es inocente y santo. Después de reprender a su compañero, este ladrón mira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos los demás se burlan de ti, como Señor, como Salvador, como Rey, como alguien que confía en Dios, pero yo sé que tú eres Dios, el Hijo de Dios, que tú eres Rey y tienes un reino. Sé que puedes salvar y confío. Y por eso te digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta última frase, hermanos, fue lo que cambió toda la vida de este hombre. Toda una vida de robo, de hurto, de delincuencia, de haber hecho las cosas mal y de por ello estar en esa situación de crucifixión. Recuerda, la crucifixión, algo atroz, dirigido solamente a los peores criminales. Así que estos ladrones no eran ladrones de poca monta, no eran ladrones de cuarta categoría. Eran personas que habían cometido hechos execrables, terribles, abominables. Por eso es que este hombre dice, nosotros merecemos la crucifixión. Lo que hemos hecho ha sido tan terrible, una vida de maldad, una vida de hacer las cosas mal, merecemos el castigo. Tú y yo lo merecemos, estamos acá justamente y justamente tenemos que morir.
pero él no ha hecho nada. Él es inocente. Él es inocente. Hermanos, esta frase que él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cambió toda la vida de esta persona. Y vemos cómo el Señor Jesús, hermano, a pesar de, y no pierda de vista todo lo que él estaba viviendo, ¿verdad? La respiración dificultosa, la pérdida masiva de sangre, el cansancio, la deshidratación, la presión baja y todo lo que él estaba viviendo, la insuficiencia renal, respiratoria, cardíaca que sobrevenía con los minutos que él pasaba allí en esa cruz. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento y angustia, el Señor Jesús tiene tiempo para la gracia de Dios, para extenderle gracia a este hombre y decirle, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que puedas haber vivido una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de inmundicia, pero hoy tu vida cambia por completo, porque al acercarte a Jesús en fe, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en un lugar de tranquilidad, en un lugar de paz, en un lugar donde todos sus pecados han sido borrados y donde puedes experimentar la vida plena y maravillosa que solo Dios puede dar a aquellos que confían en Él. Eso fue el cambio, hermanos. A un pie de la muerte este hombre encontró la salvación. A un pie de la condenación este hombre encontró la vida eterna, pero qué tremendo es pensar cómo el Hijo de Dios aún tiene tiempo para mostrar su gracia, aún en medio de esta circunstancia. Otra cosa que también nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, del verso 25 al 26, que además de toda esa multitud que se burlaba de Jesús, fariseos, sacerdotes, escribas, ancianos, los mismos soldados romanos, los que estaban colgados en la cruz con él, aunque uno se arrepintió, aparte de ellos y de la multitud que estaba a lo lejos mirando, entre los cuales estaban los discípulos del Señor escondidos, había un pequeño grupito de personas que estaban al pie de la cruz. Juan nos dice y nos relata que allí al pie de la cruz se encontraban María, la madre de Jesús, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Además de Juan, el discípulo amado, él también se encontraba allí. Estas 4 personas se encontraban al pie de la cruz. Entre los insultos y los gritos y las burlas, habían 4 personas. Y tal vez uno de ellos, María, su madre, sufriendo el dolor que solamente una madre puede sufrir al ver a su hijo padecer de esa manera, ¿verdad? Por supuesto, sabemos y creemos que María era una mujer pecadora como cualquier otra persona, era una mujer que necesitaba salvación como cualquier otro. Fue un instrumento de Dios para traer a Jesús al mundo, pero era una mujer, pero era su madre. Ella lo dio a luz, ella lo crió. Así que no podemos olvidar los sentimientos de María. Recuerda que el ángel se lo anunció hace muchos años atrás, que Jesús sería levantado para la salvación de muchos y que una espada traspasaría su corazón. El dolor de perder a su propio hijo y de ver cómo su hijo era muerto y de una manera tan terrible. Tuvo que haber sido definitivamente una espada traspasando el corazón de María. ¿Por qué te digo esto? ¿Sabes por qué? Porque así como Jesús tuvo tiempo, a pesar de su sufrimiento, para otorgar gracia a un pecador que estaba condenado como este hombre que estaba crucificado a su lado, Jesús también tuvo tiempo para otorgar gracia a su propia madre. Dice la Escritura, dice Juan, que Jesús, ahí desde la cruz, desde lo alto, al visualizar a su madre llorando seguramente, desgarrada de dolor al ver a su hijo morir así de esa manera, se dirige al discípulo amado, a Jesús, a Juan, y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo, a Juan mismo, dice, hijo, he a tu madre. Y Juan añade, a partir de ese momento, el discípulo Juan, está hablando de sí mismo, Juan recibió a María en su casa. Hermanos, qué tremendo, cómo la misericordia de Dios y la gracia de Dios encuentra una oportunidad en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la agonía, en medio de la tristeza, en medio de la muerte,
para otorgar gracia, a un pecador que merece la condenación, que merece la muerte, pero Dios le otorga la gracia y la salvación aún en el último momento de su vida, pero también la gracia y la protección y el cuidado a su propia madre, que estuvo con él toda su vida, velando por ella y velando por su protección. Aún en la cruz, hermanos, Jesús nunca pensó en sí mismo. Aún en la cruz, el Hijo de Dios siempre pensó no solamente en la gloria de su Padre, pero en el bienestar del ser humano, tanto de pecadores que se arrepentían, como de personas que habían estado a su lado, creyentes como su madre. También vemos que desde la hora sexta hasta la hora novena, recuerda que Jesús fue crucificado a la hora tercera, que eso es más o menos 9 de la mañana, pero a partir de la hora sexta, es decir, de mediodía, hasta la hora novena, aproximadamente 3 de la tarde, cayó sobre la tierra tinieblas. Y entonces, de esas 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, 3 horas estuvo a la luz del día normal, pero al mediodía todo se oscureció. Y durante 3 horas Jesús estuvo allí en esa agonía, experimentando la separación de su Padre, el castigo de la ira de Dios sobre su vida por todos los pecados de la humanidad. Aún la creación estaba conmovida, hermanos. Dicen los estudiosos de que los tiempos de la Pascua eran tiempos de luna llena y en esos tiempos no podía haber ningún eclipse solar. Así que lo que sucedió, y obviamente un eclipse no dura 3 horas, ahí la luna tapando el sol sin moverse, ¿no? El eclipse pasa. Pero no, lo que vemos acá, lo que el Mateo y los evangelistas nos dicen, es que hubieron tinieblas completas durante toda la tierra, durante 3 horas. Aún la creación estaba conmovida de lo que estaba sucediendo en ese instante. Las criaturas asesinando al Creador. Las criaturas levantando el puño contra Dios. La creación estaba conmovida. Hubo tinieblas en la tierra. Realmente era la hora de las tinieblas. Era la hora en la cual la maldad se regocijaba, en el cual seguramente Satanás y sus ángeles estaban allí, dentro de estos hombres fariseos y escribas y ancianos, no sé, algunos poseyéndolos, otros instigándolos, pero burlándose del Hijo de Dios. Quiero que imagines ese cuadro, hermano, la hora de las tinieblas. Es la hora de las tinieblas. Satanás y sus ángeles burlándose, riéndose, escarneciendo al Hijo de Dios. Pero gloria a Dios, porque Pablo dice más adelante en sus cartas que si ellos hubieran sabido que estaban crucificando al Señor de la gloria, si ellos hubieran sabido lo que estaban haciendo al crucificarle, no lo hubieran hecho, porque al final lo único que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Era necesario que el Hijo de Dios muriera para la salvación de las personas y para quitarle el imperio de la muerte al que tenía ese poder, a Satanás. Por último, hermanos, entonces, en ese cuadro, ¿verdad?, de mucha gente burlándose, de unos pocos teniendo misericordia y tristeza y profunda angustia en el corazón por Jesús, pero la mayoría burlándose, entramos a la última parte. La crucifixión de Jesús cumple las demandas de Dios. Acompáñame a Mateo capítulo 27, versos 46 al 50. Dice la Escritura de la siguiente manera, acompáñame a leer, por favor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué nos dice el relato bíblico en este instante, en este momento? Cerca de la hora novena, 3 p.m., Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es algo que también está especificado en el Salmo 22. Mira por favor el Salmo 22 conmigo, Salmo 22, verso número 1 al 10. Y el Salmo 22 dice de la siguiente manera, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, escaparon y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hermanos, una de las cosas que dice claramente este Salmo 22 es que el pueblo de Israel, cada vez que clamó a Dios, fue librado. Dice el Salmo, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron avergonzados, y fueron librados, perdón, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y lo que está diciendo David en el Salmo 22 es una verdad. Cada vez que Israel se arrepentía de corazón y buscaba a Dios, Dios los libró, hermanos. Y aun cuando Israel en su desobediencia, en la terquedad de su corazón, endurecía su corazón contra Dios, aún Dios por su misericordia y su gracia, y muchas veces leemos eso en el registro bíblico, por amor de mí mismo, dice el Señor, por amor de mi siervo David, por amor de mi promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y muchas veces Dios hizo esto, no porque el pueblo lo merecía, sino porque Dios respetaba su palabra y el pacto que él había establecido con su pueblo, aún libraba a su pueblo. Y cuando Israel confiaba en Dios, Dios le libró. Pero dice aquí, yo clamo y no respondes. Yo oro y no hay para mí reposo. Porque tú eres santo, pero yo soy gusano, despreciado de los hombres. ¿Qué nos está enseñando el Salmo 22? Que Dios libró a Israel, pero a Jesús su Hijo no. ¿Por qué? Hermanos, en la cruz sucede un intercambio bendito y glorioso, que Pablo especifica en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué Dios no respondió? ¿Por qué el Padre no respondió el clamor de su Hijo Santo y amado? Si alguien debía ser escuchado, hermano, no era Israel, era Jesús, el Hijo Santo de Dios. ¿Por qué Dios hizo oídos sordos del clamor de su Hijo? ¿Por qué Dios volteó su rostro para no oír la oración de su Hijo? Porque en la cruz Dios hizo a su Hijo pecado. Dios le consideró a su Hijo pecador, no le hizo pecado en el sentido de que Cristo se volvió pecador, no. Cristo siempre ha sido y será santo por los siglos de los siglos. Él es santo, Él es Dios, en Él no hay pecado ni maldad. Pero el Padre le consideró pecador, le atribuyó a Él toda nuestra maldad, la maldad del ser humano, la maldad de toda la humanidad, hermanos. La maldad de Caín, la desobediencia de Adán, la terquedad y mentira de Abraham, la idolatría de Israel, la idolatría de Jeroboam, la maldad de Acab, de Jezabel, la traición de Judas, la negación de Pedro, tu maldad y mi maldad, toda la maldad del ser humano, Dios le atribuye a Jesús, le hace pecado. Y Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, paga la pena del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías capítulo 53 dice que Jehová quiso quebrantar a su propio Hijo. Lo quebrantó en la cruz. Cargó sobre él nuestros pecados, nuestra maldad, la inmundicia del ser humano, Dios la cargó sobre su Hijo. Y allí en la cruz él bebió de la ira hasta el fondo. Por eso decimos que la crucifixión del Señor satisface las demandas de Dios. Dios es el juez justo de toda la tierra. Dios demanda el castigo por el pecado.
Pero Dios no quiere condenarte a ti, ni me quiere condenar a mí. Por eso condena a su propio Hijo, para que nosotros podamos ser salvos. Es interesante que cuando Jesús le dice Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los estudiosos notan que esta es la única oración de Jesús donde Él no se dirige a Dios como su Padre. Si tú ves las oraciones del Señor, siempre se dirigía a Dios como Padre mío o mi Padre. Esta es la única vez donde Jesús no se dirige a Dios como su Padre, sino solamente como Dios. Porque en ese momento Jesús estaba cargando la maldad del pecado, la maldad de toda la humanidad. Y por eso Dios su Padre voltea su rostro para no oír su oración. Voltea su rostro y por primera vez en toda la eternidad, el Padre y el Hijo están separados. El Hijo no tiene comunión con su Padre por causa del pecado de la humanidad. A la vez, las personas que estaban observando esto, inconscientes de lo que estaba sucediendo, al oír la oración de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, malinterpretaron sus palabras y pensaron que en vez de llamar a Dios, porque Él está diciendo Elí, Elí, ellos piensan que Él está diciendo Elías, Elías, estaba llamando a Elías. Y uno de ellos fue a darle de beber vinagre con una esponja. Ellos malinterpretaron sus palabras, mientras que otros, con una curiosidad morbosa, dicen, deja, vamos a ver si Elías viene a librarle. Hermanos, aún en los últimos momentos, ya en los momentos agónicos de la vida de Jesús, ya está a punto de expirar, está a punto de entregar su vida, ya su cuerpo está en el borde de su límite, de su capacidad física. Ni siquiera en ese momento pueden tener un poco de respeto estas personas, sino que con una curiosidad morbosa, malvada, diabólica, satánica, están mirando y a ver qué pasa, ¿verdad? Sin arrepentimiento, sin tristeza. Estas personas realmente tenían un corazón bastante endurecido. Jesús, después de haber clamado de esa manera, dice la Escritura, Mateo entrega el Espíritu. Lucas capítulo 23, versos 46 a 49, añade que Jesús clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan 19, del 28 al 30, añade algo más, que la última palabra que dijo Jesús después de esta es, consumado es, que es el vocablo griego telestai, que está en una forma verbal que implica una acción completada, que tiene repercusiones, está en tiempo perfecto, es decir, quiere decir que es una acción completa, terminada, que tiene repercusiones de ahí en adelante. Este telestai se utilizaba en ámbitos comerciales para definir o declarar una transacción comercial terminada. Es decir, he pedido un servicio, un bien, he pagado por ese servicio, por ese bien, no debo nada, está completada la transacción. Esa palabra telestai significaba eso, una transacción completada. Y esa palabra que el Señor da, clama a gran voz antes de morir, es el grito de victoria para decir, Jesús pagó toda la deuda de nuestro pecado. Sufrió en su propia carne el castigo de la ira de Dios sobre su vida y pagó hasta la última gota la deuda que tú y yo teníamos con Dios por causa del pecado del hombre. Él lo pagó. La transacción está terminada, no hay más deuda, no hay deuda. La ira de Dios ha sido satisfecha, la justicia de Dios ha sido satisfecha, la santa demanda de Dios por el pecado debe ser pagado, ha sido pagado. No hay más pago, no hay más deuda, por eso el escritor de Hebreos dice que el sacrificio, la ofrenda de Jesús, hecha una sola vez y para siempre, es suficiente, es perfecta, no se le puede añadir nada más. Telestai está terminado, no hay más sacrificio, está pagado por completo. Y Mateo dice, después de haber clamado esto, Padre, encomienda en mis manos tu espíritu, y consumado es, Mateo dice, Jesús entregó el Espíritu. Es interesante que Mateo use esta palabra porque recuerda, Jesús es el Hijo de Dios, que es la condenación por el pecado del hombre. La muerte no tenía poder sobre Jesús. La muerte no tenía poder sobre Jesús, hermano. Jesús entregó su vida, nadie se la quitó.
Él decidió morir en el momento que Él quiso, de la manera que Él quiso, cuando Él quiso. Él entregó su vida, Él entregó su espíritu y expiró. Murió su cuerpo físico. Murió en la cruz y habiendo pagado completamente la paga de nuestra maldad. Así que en la cruz, hermanos, vemos esta transacción terminada, la ofrenda por el pecado concluida, la justicia de Dios satisfecha, el amor de Dios revelado, la maldad del hombre que burlándose de Jesús las últimas horas, pero la gracia de Dios otorgada a los pecadores que se arrepienten y aquellos que confían y creen en Él. Dios siempre buscará su protección. Juan capítulo 10, verso 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no fue una víctima. La crucifixión no fue un evento fortuito. Era un evento planificado en la sabiduría de Dios. Eso estaba planificado, profetizado, así debía de ser. Este era el único camino. Él tenía que morir por nosotros. El inocente tenía que morir por los culpables. Dios tenía que encarnarse y hacerse hombre para morir por los hombres, para poder soportar la ira de Dios en la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario experimentar agonía física, espiritual, emocional, durante 6 largas horas, abatido, sin poder encontrar respuesta a su oración, porque fue hecho pecado en la cruz por ti y por mí. Pero dice la Escritura, después, y eso lo vamos a ver mañana, veremos el gozo, el evento culminante de todo este plan de Dios, la resurrección. Cristo no quedó en la cruz, Él no quedó en el sepulcro, Cristo resucitó y vivió los siglos de los siglos. Dice Hebreos capítulo 12, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, porque tenía la mirada puesta en el galardón, la salvación de miles y millones de personas que mucho tiempo después estarán delante del trono de Dios con vestiduras blancas, diciendo: la salvación pertenece a Dios y al Cordero, que nos ha comprado con su sangre de toda tribu, lengua y nación, para la gloria bendita del Dios Todopoderoso. Ese Dios santo que demanda el castigo por el pecado, pero ese Dios amante que ama al hombre y no quiere que el hombre se pierda, y aún no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Qué aprendemos en este pasaje, hermanos? Yo espero que ese pasaje haya conmovido tu corazón como lo ha hecho con el mío. No podía evitar sentirme conmovido tremendamente por la gran misericordia y amor de Dios en la cruz. Aún en la cruz, sufriendo, mostrando gracia, misericordia, perdón para con cada una de las personas. Hermanos, no existe cristianismo sin la cruz de Cristo. En ella vemos la santidad de Dios, que exige el castigo por el pecado, pero también vemos el amor y la misericordia de Dios expresado en la gracia y en el sacrificio de su unigénito Hijo, el único, el amado. ¿Qué más aprendemos? Aprendemos que el amor de Dios se ha mostrado de manera sorprendente. Aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo podemos dudar de su amor? Si cuando éramos enemigos de Él, Dios nos mostró amor. Si en esta oportunidad tú me estás escuchando y aún no has rendido tu vida a Cristo, déjame decirte, la Biblia dice que tú eres enemigo de Dios. Por tu pecado, porque estás separado de Dios por causa del pecado. Pero siendo enemigo de Dios, Él te ha reconciliado, porque Él ha ofrecido un sacrificio de paz a su único Hijo, mostrándote su amor y su buena disposición de ofrecerte el perdón de tus pecados. ¿Rechazarás ese sacrificio de paz? Yo te animo a que no lo hagas. Yo te animo a que no lo hagas. Hermanos, debemos de dudar del cuidado de Dios. Dice la Escritura que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él las demás cosas?
Hermano, no dudes de la provisión de Dios. No dudes del cuidado de Dios. No dudes que Dios tiene cuidado de ti. ¿Por qué te digo esto? Porque Él no escatimonia a su propio Hijo. Entregó lo más preciado que tenía por ti. ¿No crees que te puede entregar un plato de comida? ¿No crees que te pueda entregar una vida, protección, cuidado para tu familia, para tus hijos? Las oraciones que le pidas conforme a su voluntad. Pues sí, no dudes del cuidado de Dios, porque Él no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a ti. Por último, Cristo ya se ha ofrecido en sacrificio al mundo por tus pecados. ¿Qué queda ahora, hermanos? La puerta está abierta de la gracia. El velo del templo se rasgó en dos, dice la Escritura, cuando Cristo murió. Las rocas se partieron, hubo un gran terremoto. Y es interesante que aún las piedras responden a la muerte de Jesús. Y a veces nuestros corazones son peores que una piedra, no se mueven. Escuchamos el Evangelio y no decimos nada. No nos sentimos afectados. Pero una piedras se rompieron ante la muerte de Jesús. ¿Serás peor que una piedra? ¿Serás más insensible que una piedra? Aún la creación se conmovió por la muerte del Hijo de Dios. Hubieron tinieblas, hubo terremotos. ¿No se conmoverá tu corazón al saber todo lo que Cristo hizo por ti? El sacrificio ya está hecho, hermanos. El cordero ha sido sacrificado. El holocausto ha sido dado. ¿Qué harás ahora? ¿Te burlarás del amor de Dios como se burlaron aquellas personas? ¿Menospreciarás el amor de Dios como ese hombre que estaba crucificado a su lado y murió para ir al infierno eterno? ¿O reconocerás la gracia y el favor y la misericordia de Dios como ese hombre que estaba crucificado al otro lado, que se arrepintió aún en lo último de su vida y encontró la salvación para su vida, el perdón de sus pecados y la vida eterna en el paraíso? No importa cómo hayas empezado tu vida, no importa los errores que hayas cometido, importa lo que respondas frente al sacrificio de Jesús. Él te ofrece la paz con Dios. Él te ofrece el perdón de tus pecados, te ofrece la salvación, la vida eterna. Te ofrece una vida en el paraíso, te ofrece que el día que cierres los ojos en esta vida, los abras en el paraíso de Dios. ¿Qué harás con ese regalo? Amigo, amiga, ¿qué harás con ese regalo? ¿Creerás o le rechazarás? ¿Te burlarás o lo aceptarás? Te ruego en esta noche, como si Dios rogara por intermedio mío a ti, reconcíliate con Dios. Recibe ese regalo precioso de la salvación que Dios ofrece en esta noche. Recíbelo, no lo desprecies. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú puedes entregarle tu vida a Dios. Si ese es tu deseo, ahí donde tú estás, de todo tu corazón, pídele a Dios: Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados y quiero entregar mi vida a ti. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús murió en la cruz por mí. Creo que yo merezco la condenación, pero te pido que me perdones y que me salves. Hazlo de corazón, querido amigo, amiga. Hazlo de corazón, ahí donde tú estás. Ahí en tu casa, donde puedes estar escuchándome. Tal vez hoy día mismo, otra vez otro día lo escuches en diferido. Dobla tus rodillas. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has vivido dándole la espalda al Señor. Y pon tu fe en Cristo Jesús como el Salvador de toda la humanidad. Y a ti, mi amado hermano y hermana, renovemos nuestra fe en el Señor, nuestra gratitud a Dios. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, amado. ¿Cómo podemos dudar del cuidado de Dios? Él ya te ha mostrado que te ama. En la cruz te ha mostrado la mayor muestra de amor. En esos tiempos difíciles donde a veces dudamos del amor de Dios, dudamos del cuidado de Dios, la cruz nos hace recordar: Dios ya te mostró su amor en la cruz. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, ni principados, ni potestades, ni coronavirus,
ni nada, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él ya te mostró su amor, ya te mostró que te ama, ya lo demostró enviando a su Hijo por ti. No dudes del amor de Dios, no dudes del cuidado de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque en esta noche recordamos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Reconocemos, Señor, que Cristo Jesús es el Salvador de todos los hombres, que en la cruz derramó su sangre por mi pecado y por el pecado de toda la humanidad. Que ahí en la cruz tú le hiciste pecado, Señor, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Renovamos nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra gratitud y nuestra adoración a ti, Señor, porque solo tú pudiste idear este método para salvar a la humanidad. Nos mostraste tu amor, derramaste tu gracia. Perdónanos, Señor, si a veces abrazamos el pecado, si a veces te damos la espalda o endurecemos nuestro corazón. Perdónanos, Señor, y límpianos para vivir una vida santa y agradecida delante de ti. Gracias te damos, Señor, y utiliza las predicaciones, Señor, que se han estado dando todos estos días y mañana también, no solo de esta iglesia, pero de todas las iglesias de sana doctrina. Y llévala, Señor, a muchas personas para que puedan oír el santo evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor por su bendita palabra. Les animamos a que podamos estar el día de mañana a las 10:30 de la mañana y a las 6 de la tarde para nuestros últimos servicios de Semana Santa, donde estaremos hablando acerca de la resurrección de Jesús, el evento culminante de todo el plan de salvación. Un día de gozo, un día de alegría, un día de celebración. Les invitamos, hermanos, para que mañana podamos estar escuchando la palabra del Señor, podamos seguir con los amigos, vecinos, familiares, a que puedan escuchar la palabra del Señor. Gracias, amados hermanos. Un fuerte abrazo, muchos saludos a todos los hermanos que se han conectado, a todos los que han estado escuchando la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente, amigos, hermanos, familiares. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante buscando al Señor, buscando su palabra, y que Dios nos bendiga. Nos vemos mañana, hermanos. Que Dios les bendiga.